Vamos a la palabra del Señor. Y quiero en este momento compartirte lo que dice en Mateo 26:36. Yo lo tengo aquí en mi iPad y quiero que pongas mucha atención, por favor. Dice así en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A esta prédica le quise poner: Jesús necesitó una oración poderosa. Nuevamente te quiero recordar y volver a mencionar acá que Jesús, como el Hijo de Dios, es el mejor maestro. Y también dejo estos detalles aquí que yo quiero compartir contigo. Cuando yo estaba orando para esta palabra, el Señor me mostró lo que había alrededor en el ambiente cuando una persona está necesitada por una oración. Y en este caso pude ver muchos detalles y te los quiero compartir acá. Mira lo impresionante que es. Tú puedes decir: ah, no, pero era Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que a él le pasó todo eso. No, yo quiero decirte que hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Y nosotros tenemos ese acceso libre a su presencia, poder hablar con él, poder platicar con él. Por eso es de que estamos aquí martes a martes, dándote esa confianza y esa seguridad que tú tienes ese acceso directo con Dios. A veces creemos que tenemos que hacer algunas rutinas, a veces tenemos que cubrir algunas penitencias o a veces necesitamos intermediarios para acercarnos al Señor y no es así. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu y eso nos ha equipado para tener esta convicción y esta confianza. Dice acá, mira lo que había alrededor. Jesús, el Hijo de Dios, que había tenido esa conexión, que tenía esa comunión con su Padre Celestial, llegó a pedir ayuda. Hay momentos donde uno solo no puede, ¿verdad? Uno se tiene que acercar a alguien y pedirle ayuda. Y ahí también entra la humildad. Pero dice acá que él fue, como tenía como disciplina, ir a su monte a orar, pero se quiso llevar a otras personas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí ya me pasó. Un día yo estaba súper angustiada, que yo ya no quería saber nada de nada, creí que yo estaba loca por todo lo que estaba sintiendo y cuando pasó una persona, lo primero que le dije es: ven, ora por mí. Y cuando ella dijo que sí y se fue conmigo, yo solo me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar.
Sí, así lo hice. No sabía quién era la persona, pero dije, ahora es cuando necesito a alguien que me ayude. Y yo me imagino que así podemos comparar un poquito esto, ¿verdad? Jesucristo dijo, en este momento yo necesito a alguien que me apoye. ¿Y qué mejor que mis discípulos? Los discípulos que me han visto subir a orar. Los discípulos que me han visto que aparto las madrugadas. Los discípulos que han visto que hay que entregarle todo en esos momentos en un lugar específico a la oración, a ellos necesito. Ellos van a ser los más capaces de saber qué necesidad tengo yo. Y a ellos los voy a llamar. Yo me estoy imaginando todo lo que está alrededor. Tal vez lo estoy aplicando a mi persona como yo soy, ¿verdad? Pero yo creo que así fue y así lo dice la palabra. Y dice acá que los llamó. Y dice que en el momento que él habló con ellos se entristeció y se angustió en gran manera. Esta historia la puedes ver en el Nuevo Testamento, en los primeros evangelios, en los 4 evangelios. Ahí puedes ver la historia vista de diferente forma y en Mateo, hay 11 versículos que hablan de esta historia. En otro creo que hay 8 versículos y cada uno le pone su sazón a la historia. Pero yo te quiero contar esta, tal vez es la historia más larga, pero quiero que pongas toda tu atención acá. Dice que él tenía esa angustia, él tenía esa tristeza. Y cuando se postró delante del Señor, mira lo importante, el postrarse, eso dice mucho, el apartarse de todo, postrado, clamando, orando, le pidió al Señor que por favor ese tiempo se lo acortara o mejor que se lo quitara. ¿Cuál era ese tiempo? El momento en que iba a ser entregado. Como tú sabes, el Hijo de Dios se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario por amor, para mostrarte a ti, para mostrarme a mí, de que Él nos ama y que hoy podemos recibir un milagro por eso. Se postró, Él estaba angustiado. Yo me imagino que sí necesitaba mucha ayuda. Me imagino que esa carne estaba peleando y luchando para no sufrir como Él tal vez tenía idea de que iba a sufrir. Y dice que tuvo esa misma necesidad, que lo pidió ayuda, se postró, hubo ese gesto, ¿verdad? De ponerse así delante de su Padre Celestial. Pero ¿qué pasó? Cuando él dijo, ay, no, ahorita sí necesito a alguien más que me ayude, y va a ver a sus discípulos bien cuajados, como diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Bien dormidos. Y quiso sacudirlos, sobre todo a Pedro, y le dijo, ¿qué pasa? ¿No has podido velar conmigo 1 hora? Yo necesito que estés aquí. Y así hay momentos en nuestra vida donde no, como les decía al inicio, no podemos estar solos. Necesitamos a alguien más a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nos agotamos, nos cansamos. A veces el dolor, la tristeza es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Y en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, a veces no miramos que haya una salida. Tal vez no miramos por dónde caminar, hacia dónde ir. La misma tristeza nos ciega, ¿verdad? Nos anula el poder ver esa palabra de fe y de esperanza. Por eso necesitamos a alguien más. Y hay que hacerlo. Yo me recuerdo que al inicio de esta gran etapa de la vida donde empecé la disciplina de oración, yo siempre pedí ayuda, que por favor me acompañaran a orar. Porque yo sabía que todo lo que podía estar alrededor iba a ser muy sutil para sacarme de donde Dios quería que yo estuviera. Y le doy gracias a Dios de que pude pedir ayuda. Y eso es lo que también te quiero motivar a ti, que puedas ser libre para pedir ayuda. Jesucristo lo muestra acá. Y Él, con su amor, con su paciencia, con su misericordia, sabiendo que podía cometer un error, dice que los deja ahí, les llama la atención, se vuelve a ir y pasan 3 veces. Hasta la tercera vez. Mira, hasta la tercera vez Él siguió, y me imagino que hasta en esa tercera vez, como dice la palabra del Señor, en esa tercera vez Él recibió la confirmación de parte de su Padre Celestial.
Y le dijo, en este momento va a pasar y va a ser el fulanito el que te va a venir a entregar. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? En la tercera vez, él dijo, la hora ha llegado. Se acercó la hora. Y dice en su misericordia, dice que todavía llegó con los discípulos, ¿verdad? Habló con ellos y les dijo, bueno, es cierto, están cansados, ya veo que sus ojos se les cae del sueño, ¿verdad? Está bien, vayan y duerman, pero la hora ya ha llegado. No, mis hermanos, yo a la hora, si hubiera reaccionado lo importante que era para Jesucristo, que tuviera mi 100% de atención en ese momento, yo me hago algo, me pellizco, me echo agua, pido café o algo con tal de estar toda esa hora bien lúcida apoyándolo. Necesitamos tener una comunión con Dios para poder saber qué hay que orar, en qué momento orar. Aquí había esa comunión. Nosotros necesitamos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué pasa? A veces la indiferencia, a veces el no querer orar, no querer adorar al Señor, no querer ir a la iglesia, hace que tú te separes y te enfríes para tener esa comunión. Entonces, cuando alguien venga y te pida ayuda, posiblemente no vas a estar dispuesto y no vas a estar atento, porque esa falta de comunión con Dios hace que no nos demos cuenta cuál es su voluntad. Necesitamos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ellos seguro no le dieron tanto valor a esto, que después de que se dieron cuenta que se cumplió lo que el Padre Celestial había dicho, de seguro estaban sumamente arrepentidos. Tiene que haber una convicción en la palabra del Señor. Tiene que haber una seguridad de que si yo voy a orar, voy a estar dando lo que Dios quiere que yo dé. Jesucristo estaba esperando eso de sus discípulos. Mínimo quería verlos, escucharlos, que estaban haciendo el esfuerzo de clamar al Padre para que las fuerzas de Él no desfallecieran, no se acabaran. Necesitamos tener esa convicción. Aquí vemos que Jesucristo muestra que el Espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es débil. El Espíritu está dispuesto. Quiere decir que sí tenemos que nutrirnos. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Hay hombres en la Biblia que nos enseñan que fueron hombres escogidos, como un Abraham, como un Josué, ¿verdad? Todos ellos, David, el rey David, fueron hombres escogidos por Dios. Pero en el momento en que ellos perdieron esa conexión, en el momento en que no agregaron la oración, se desconectaron y cometieron errores, de los cuales se sabe hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se desconectaron con su Padre Celestial. Nosotros acá en este ministerio estamos conscientes de que pueden venir problemas y dificultades, pueden venir problemas a nivel nacional, pueden venir problemas a nivel familiar, pero eso no quiere decir que el Señor nos pueda dar la fortaleza para seguir adelante. No sé si me explico. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplo de lo que hizo Jesucristo a la hora de un momento tan importante de morir en la cruz para salvarnos y necesitaba ayuda, yo creo que deberíamos de aprender de esa empatía también. La empatía hacia la necesidad de las otras personas es muy importante. Por eso nos gusta a nosotros conectarnos contigo. Por eso nos gusta a nosotros tomar este tiempo, porque esto nos trae vida. A la hora de saber que Dios puede hacer un milagro, eso nos anima. Nos da nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque hemos visto milagros en nuestra vida y queremos
que tú tengas el milagro. Y esa empatía cuesta tenerla. No es fácil. Porque cuando uno empieza a orar y cuando uno empieza a discipular, ¿verdad? Cuando uno comienza a interceder, cuando uno comienza a servir en la iglesia, uno quisiera solo recibir, ¿verdad? Y que todo sea para uno. Pero hay un momento donde el Señor dice, momentito, te voy a sacudir aquí un poquito, ya estás muy cómodo, ahora te toca darle a alguien más. Y el darle a los demás nos trae vida. A la hora de vaciarnos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, y le damos la porción a nuestros amigos, compañeros, de esa palabra y de esa esperanza, el Señor nos da más a nosotros. Y yo quiero contarte acá que tengo unas peticiones, pero aquí quiero hacer mención de 3 peticiones específicas. Están pidiendo por salud, un milagro físico. Están pidiendo por una restauración de la familia, una restauración matrimonial, y una persona que está pidiendo también por un milagro en su trabajo. Me llama la atención que hoy el Espíritu Santo está hablando acerca de tener fe para un milagro de sanidad. Jesucristo en este momento pidió ayuda para ver un milagro en su vida, y era tener paz y paciencia. Para que en ese momento en que Él fuera a la cruz, no cometiera ninguna locura y desobedeciera a lo que Dios le estaba diciendo que iba a pasar. Hoy nosotros tenemos la convicción de que tú puedes recibir ese milagro. Él estaba ahí a solas, clamando en ese momentito cuando Dios le dijo, te va a entregar, y me imagino que le dijo, va a ser fulanito de tal, y te va a entregar de esta forma, ya sabes, ¿verdad? Judas, y con un beso, ¿verdad? Pero en ese momento recibió la respuesta. Y nosotros muchas veces, cuando estamos acá obedeciendo a esto, el Señor también nos guía cómo dirigir la oración y la intercesión. Y hoy es por un milagro de sanidad también. Así que vamos a orar en este momento y le vamos a pedir al Señor que podamos estar conectados con Él, que podamos tener esa comunión con Él, que podamos tener la certeza que a la hora de acercarnos, Él nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él ya lo prometió en la cruz del Calvario. Si tú has sido una persona que ha tomado ese tiempo para orar, para acercarse al Señor, tú eres el primero que me puede decir, sí, mi Dios responde. Y el Señor ha hecho el milagro en mi vida. Yo quiero que tú me apoyes y vamos a orar por estas peticiones, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que revelas por medio de Jesucristo. Y hoy tomamos autoridad en el nombre de Él para declarar sanidad sobre nuestros seres queridos. Padre, rompemos con todo yugo de enfermedad, de maldición, de brujería, de hechicería. Reprendemos todo espíritu de muerte, reprendemos todo espíritu de enfermedad y declaramos que tus hijos son libres para obtener un milagro de sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesús, nombre dado sobre todo nombre, declaramos que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y hoy hay una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Sean sanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.